La mitad del mundo, Ecuador, se encamina a un momento muy especial de su historia. Por primera vez en 193 años de vida republicana, podría tener a una mujer electa como presidenta de la República. ¿Y quién es? Pero sobre todo, ¿cómo es en detalle el proceso mediante el cual esto podría ocurrir? Atiende el video hasta el final, que aquí lo vamos a revelar. Esto es Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo con nosotros te enteras de todo. Avanza el procedimiento para las elecciones anticipadas a celebrarse el domingo 20 de agosto de 2023. El país suramericano escogerá una nueva asamblea o poder legislativo, así como el respectivo binomio para el ejercicio presidencial. En los episodios 21, 45 y 48 de este canal, Humano en Sociedad, nos adelantamos a vaticinar que se acercaban momentos muy delicados para el país andino. También dijimos que la tensión podría desembocar en la figura de muerte cruzada, con la disolución de la asamblea y convocatoria adelantada de elecciones. Que una vez ocurrido lo anterior, la primera opción para la presidencia sería el binomio respaldado por el expresidente Rafael Correa y su movimiento Revolución Ciudadana, quien a su vez se inclinaba preferiblemente por una mujer como candidata a la jefatura del Estado de las varias dirigentes aguerridas que le han acompañado con lealtad en las buenas y las malas, siendo Luisa González el nombre destacado para esta ocasión y que además en la fórmula estaría Andrés Arauz. Todo ocurrió así. Tal cual lo analizamos en este espacio, los hechos se han ido sucediendo uno a otro. Ahora, ¿qué viene? Aunque en estos momentos se vive el absurdo de una batalla campal de leguleyas y procedimentales objeciones candidaturales, igual se encamina el proceso hacia el inexorable pronunciamiento electoral del pueblo, o sea, hacia las elecciones. El correísmo aspira a volver al poder y va rumbo a ello, teniendo entre sus prioridades dos agendas muy significativas, la social y la política. En la social destaca la seguridad, salud, empleo, con el enfoque keynesiano de orientar la inversión pública para apalancar la economía, promoviendo coordinaciones zonales para hacer sentir la gestión de gobierno en toda la geografía nacional. En la agenda política, por su lado, lo principal es declarar como inconstitucional el referéndum promovido en 2018 por la gestión de Lenín Moreno, y en el que se eliminó la figura de reelección indefinida, asunto por cierto profiláctico para cualquier democracia. Pero también se estableció la inhabilitación política de aquellas personas condenadas por corrupción, ergo Rafael Correa sería acusado y condenado de tal, todo bien armado para impedir que volviera. Resulta que el ambiente cambió. Ahora se viene un capítulo sumamente destacado en la historia del país equinoccial en toda su existencia como república. Se acerca a tener en el Palacio de Carondelet, al frente de la nación, por primera vez electa a una mujer, precisamente la militante y plenamente respaldada por el correísmo, la candidata presidencial Luisa González. Aunque el país ya tuvo una dama encargada de la presidencia por algunas horas, Rosalía Arteaga, pero ella fue designada, no electa. Ocurrió en un momento de inestabilidad y cuyo gobierno realmente no llegó a establecerse, a consolidarse. Arteaga era la vicepresidenta ecuatoriana en febrero de 1997, cuando el Congreso de entonces destituyó al presidente Abdalá Bucaram, atribuyéndole enajenación mental, o sea, lo declararon loco. La cuencana Rosalía Arteaga, antes de acompañar en el binomio a Bucaram, había sido ministra de Educación en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Por algunas horas fue presidenta, como ya subrayamos, designada. Llegó al cargo al igual que salió en breve tiempo, destituida en una turbia y confusa situación por un Congreso errático presidido por Fabián Alarcón, que zigzagueaba en medio de la crisis. Para las presidenciales de este agosto de 2023, ya se inscribieron 8 binomios compuestos por personalidades destacadas en distintas áreas,
mas solo uno de ellos es encabezado por una fémina, precisamente el de la Revolución Ciudadana, con la militante y ex asambleísta de dicha organización, Luisa González, acompañada del ex candidato presidencial del correísmo en 2021, Andrés Arauz, quien ahora corre como candidato a vicepresidente. Los otros 7 binomios por la presidencia del país los componen Javier Hervas. Xavier Hervas junto a la médica indígena quichua Luis Marina Vega. El empresario Hervas, apoyándose en TikTok, hizo un sorpresivo 4º lugar en las presidenciales de 2021. Ayudó entonces a la plataforma que lo inscribió, Izquierda Democrática, a ganar varios asambleístas, mas luego de la elección ese partido se desentendió y se separaron. Otra fórmula, la de Fernando Villavicencio, acompañado de la ecologista Andrea González. Villavicencio ha denunciado diversos casos de supuesta corrupción en la administración pública, fundamentalmente en contra del correísmo. Mas, al llegar a la Asamblea Nacional, defendió a Guillermo Lasso tanto en el caso de las empresas en paraísos fiscales como en el juicio político en el seno del Legislativo. También compite el binomio de Yacu Pérez, acompañado de la empresaria y académica Nori Pinela. Pérez, indígena, abogado y ex prefecto de Azuay, tercera provincia más económicamente activa de Ecuador, estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta en las presidenciales de 2021. Esta fórmula, agrupada en la alianza Claro que se puede, es representante de un genuino ecologismo y defiende una cosmovisión de equilibrio con el medio ambiente como las culturas milenarias. Se opone a la economía extractivista. Los otros pares son los compuestos por el ex vicepresidente Otto Sonnenhorstner y la también ecologista Erika Paredes. El empresario Jan Topic, acompañado de la abogada Diana Jacome, y el empresario Daniel Novoa, en llave con la innovadora empresarial Verónica Abad. En la primera vuelta de agosto va a ganar el movimiento correísta Revolución Ciudadana. Va a tener la mayor cantidad de asambleístas, rondando los 50 o más de los 137 que componen la asamblea. Y Luisa González se va a hacer con la mayor votación como candidata presidencial. Aspira el correísmo a tener una votación mayoritaria que le permita asegurar la presidencia en una sola ocasión, en una sola primera vuelta. El resto de los sectores políticos apuestan a que, aún ganando el correísmo en agosto, no alcance la ventaja y esto obligue a una segunda vuelta en octubre, esperando que la unión de todos los factores en contra del correísmo les permita, una vez aglutinados, vencerlos. Nuestro análisis se diferencia de ese supuesto. De haber segunda vuelta, aún así, posiblemente va a resultar ganadora Luisa González. Esto por varias razones. Distinto a los partidos taxis, el movimiento Revolución Ciudadana sí cuenta con identidad, con estructura organizativa orgánica y una militancia en cierto sentido disciplinada. Por otro lado, los encuentros y alianzas que va a desarrollar el correísmo con potenciales aliados nacionales y locales, además de una narrativa emocionante, esperanzadora, un recuerdo de su gestión anterior que se ha reavivado en el imaginario, memoria y el ánimo general de los más humildes, le dará un impulso que los llevará a sellar el triunfo y regresar a Carondelet, bien sea directo en agosto o en segunda vuelta de haberla. Así, la abogada costeña Manaba, nacida por vacaciones de sus padres en Quito, Luisa Magdalena González, con 45 años, podría llegar a convertirse dentro de pocas semanas en la primera presidenta electa en la historia de Ecuador. Esto fue Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo con nosotros te enteras de todo.